24 Debates. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a 24 Debates, el espacio de conversación, de conocimiento entre los candidatos al Consejo Constitucional que tenemos aquí en el canal 24 Horas. Estamos a un poquito más de 2 semanas de la elección del 7 de mayo, donde elegiremos a 50 consejeros más los escaños reservados, quienes estarán a cargo de redactar un proyecto constitucional. Bueno, hemos tenido varios debates. La idea nuestra es tener 24 debates de 24 minutos cada uno con candidatos de la región metropolitana y de regiones. Hoy día tenemos a 2 invitados de la región metropolitana: Gloria Hood de Evópoli, del Pacto Chile Seguro, que agrupa a Renovación Nacional, a la UDI y a su partido Evópoli. Bienvenida, Gloria, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y a este otro lado tenemos a Andrés Palma, demócrata cristiano, del Pacto Todo por Chile. Todo por Chile. Exactamente, que agrupa al Partido Radical, a la Democracia Cristiana y al PPD, y además de independientes. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, Andrés. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, les voy a explicar la dinámica de este debate. Cada uno de ustedes tiene 9 minutos, es como una bolsa de 9 minutos que ustedes lo van a administrar de la manera que mejor les parezca. En la tablet que tiene cada uno, ¿cierto? Ahí en el podio debe decir 9. ¿Dice 9? Dice 9. Dice 9. Entonces, desde ahí va a partir, ¿cierto?, el tiempo descontándose a medida que lo vayan utilizando. Por lo tanto, como recomendación, las respuestas más cortas van a permitir un mayor número de intervenciones. También el tiempo va a salir y aparecer en pantalla, así que yo se los voy a ir recordando también a medida que vayan utilizándolos. Hoy día vamos a hablar de los derechos sociales con un enfoque en el sistema de pensiones. Yo quiero partir preguntándole a los 2 candidatos por la región metropolitana, que recordemos que elige a 9 consejeros constitucionales. 5. Dije 9 y pues dije estos 5. Sí. 5, pues 5. Mostré el número 5 y dije 9, no sé por qué. Por los 9 minutos. Bueno, 5 consejeros constitucionales. ¿Cómo nos aseguramos que la nueva constitución sea un camino para mejorar la calidad de vida de las personas, como muchas veces se promete? ¿O la constitución no es para eso? Gloria. La Constitución efectivamente no entra en los detalles y sí tiene declaraciones. A pesar de que la Constitución es un marco genérico, tiene que tener una visión, reflejar una visión de país. Y si bien no entra en los, como digo, en los detalles, en las especificaciones, por ejemplo, del sistema de pensiones, puede establecer mandatos y puede establecer prioridades y fijar cuáles son las reglas para por ejemplo, propiedad de los fondos de pensiones, que son temas muy esenciales, independientemente de que después se defina a través de leyes la forma de operar. Ya vamos a entrar en el detalle en el caso de las pensiones. Andrés. Cuando se define que la Constitución debe crear o instaurar un Estado social y democrático de derecho, lo que está diciendo es que los derechos que ahí se establezcan deben estar garantizados por el Estado. A diferencia de lo que tenemos hoy en día, en que los derechos los provee el mercado, es decir, no están garantizados plenamente por el Estado. Si creamos una constitución basada en la lógica de Estado social y democrático de derecho, es el Estado el que debe garantizar. No necesariamente proveer, pero sí garantizar los derechos que ahí se establezcan. Vamos a entrar a esa diferenciación. Efectivamente, esa es una de las 12 bases constitucionales fijadas por el acuerdo, ¿cierto? Cuando dice Chile es un Estado social y democrático de derecho. Dice varias cosas más, pero lo establece así. Ese es un punto de partida que es como obligatorio, ¿cierto?, para este proceso constitucional. ¿Puedo hacer, perdón, una aclaración? Sí, claro, Gloria. Sí, que haya proveedores privados no implica que los derechos no estén garantizados. Cuando se habla del mercado, uno puede garantizar los derechos. Otra cosa distinta es quién los entrega. Bueno, partamos por esa parte. ¿Cuáles son los derechos sociales o qué derechos sociales debieran estar garantizados en una nueva constitución? Andrés. Bueno, los derechos más elementales, el derecho a la seguridad. El derecho a la seguridad debiera estar garantizado en la Constitución. Y eso significa que debe proveerse una fuerza pública, en este caso, en Chile, Carabineros, Policía de Investigaciones y Policía Marítima, que garantice la seguridad de las personas. Ese es el primer derecho que debe estar asegurado.
el primer derecho. El primer derecho a la que debe estar seguridad, asegurado. más que el derecho a la educación, a la vivienda. Lo que ocurre es que si tú no tienes el derecho a la seguridad, no tienes acceso en calidad a educación, vivienda, pensiones, salud, que son los otros derechos básicos que deben estar asegurados, además del derecho a un medio ambiente sano. Gloria, ¿usted coincide con Andrés o no? Coincido a media. En que la seguridad debe ser el primer derecho garantizado. La en seguridad, Constitución. de hecho, en la Constitución actual dice que la seguridad pública es una obligación que tiene que resguardar el presidente de la República porque facilita el ejercicio de todos los demás derechos. Así que es un elemento prioritario, yo coincido en eso, en que es muy fundamental. Y creo que sí es necesario en la nueva Constitución incorporar mecanismos de hacer exigible ese derecho. ¿Cómo? Porque actualmente está escrito y dice que el presidente de la República es responsable de proveer la seguridad pública, para lo cual tiene autoridad, tiene facultades, tiene una fuerza pública, y vemos que estamos en la situación que estamos porque eso no se está ejerciendo, no se está aplicando. ¿Cómo lo haces? Poniendo condiciones de hacer exigible, por ejemplo, si le das prioridad a ese derecho, tienes que tener algún mecanismo que permita que se sepa si se está ejerciendo o no. Porque si se condiciona el ejercicio de todos los demás derechos, es fundamental que se cumpla. ¿En qué tipo de mecanismo estamos hablando? ¿Estamos pensando en qué? Que podría aparecer en la Constitución y que además me imagino que eso sería una forma que si el presidente o la presidenta no lo cumple, podría acusarse constitucionalmente. Resguardos, por ejemplo, con rendiciones de cuentas que no sean como las cuentas públicas actuales, que son reportes de gestión, pero no son de cumplimiento de estas obligaciones en rigor. Y por eso creo que es importante que existan esos mecanismos, especialmente en aquellos derechos que consideramos indispensables de cumplir. ¿Andrés está de acuerdo con la existencia y la exigibilidad, digamos, o que haya mecanismos en la Constitución que permitan exigir que se cumpla con el derecho a la seguridad? Yo creo que sí, que tiene que haberlo, pero lo más importante es que haya responsabilidad respecto del ejercicio de esos derechos. Y eso significa que la policía, carabineros, policía de investigaciones, policía marítima, tienen que responder al presidente de la República o al ministro del Interior o a la autoridad política que corresponda. Y en ese sentido no deben gozar de autonomía, sino que tienen que estar subordinadas al poder político democrático elegido por la ciudadanía. Ahora, ¿eso existe hoy día? Tal como es ahora, exactamente. Ahora hasta existe. por ahí. ¿Por qué? Porque se mandan solo en muchos aspectos. No es la autoridad política la que define los planes operativos de, por ejemplo, de Carabineros. Carabineros ellos distribuyen su personal en los distintos territorios, ellos definen sus formas de actuar y por lo tanto uno no le puede imputar a la autoridad política la responsabilidad por el actuar de la policía permanentemente. Son cosas distintas. A Yo ver. creo que hay un cumplimiento institucional riguroso de dependencia y de jerarquía. A ningún uniformado de ningún tipo se le ocurre traspasar esa barrera. Así que no hay ninguna duda en que sí son subordinados al poder civil. El hecho de que tengan planes operacionales, eso ocurre en todas las fuerzas de orden y de seguridad, y en las Fuerzas Armadas tienen sus planes operacionales, y por eso hay un ministro de Defensa que es del gobierno, del Poder Civil, que supervisa eso. Eso no es secreto dentro de las organizaciones, de las instituciones armadas, por ejemplo, o de las policías. El ministro del Interior tiene acceso a los planes operacionales de Carabineros y el ministro de Defensa a todos los de las Fuerzas Armadas. Así que creo que eso sí se cumple en la Constitución, y si es que hay algo que no se esté cumpliendo en esa forma, habrá que perfeccionarlo, pero actualmente eso está definido por la Constitución. Les quiero preguntar sobre los otros. Ya hablamos del tema de la seguridad, ¿cierto? Pero ¿cómo garantizamos o cómo hacemos, digamos, cómo debiera comprometerse la nueva Constitución con derechos como la educación, la salud, la protección del medio ambiente, la previsión y la seguridad social? ¿Qué grado de garantía debe entregar la Constitución, una futura Constitución, sobre estos derechos, Andrés? Por ejemplo, en el sistema de pensiones, yo creo que hay que garantizar una cierta relación entre la remuneración de los últimos años de una persona que está trabajando
y la pensión a la que va a tener derecho. ¿Garantizarle, digamos, una especie de tasa de reemplazo? Claro. Una determinada tasa de reemplazo. Así como José Piñera dijo que con el actual sistema previsional la gente iba a tener un reemplazo del 70% de su remuneración, que eso sea garantizado por el sistema previsional que exista. ¿Y eso se hace por Constitución, no por una ley? Lo que pasa es que si queda garantizado en la Constitución, todos estamos obligados a dictar las leyes que hagan que eso se cumpla. Y yo creo que eso es muy importante porque hubo una promesa de pensiones del 70% de la remuneración y las pensiones son el 20% de la remuneración y no alcanzan para nada. Y el actual sistema no sirve para garantizar una pensión digna a los chilenos. Entonces, tenemos que garantizar y tenemos que poner indicadores. En la medida en que ponemos indicadores, todos sabemos qué es lo que podemos exigir. En la medida en que no tenemos indicadores, no sabemos qué es lo que podemos exigir. Gloria, ¿se puede hacer eso, según usted, en la Constitución? Las pensiones son bajas por distintas razones, no porque no esté escrito en la Constitución. Dado la estructura laboral y de cotizaciones de las personas, aunque hubiera estado escrito en la Constitución, posiblemente tendríamos el mismo problema. Creo que en la Constitución sí hay que exigir por ejemplo, nivel de vida, un estándar más bien conceptual. Poner esas condiciones pensando que la Constitución tiene que cubrir décadas en adelante puede ser restrictivo. Yo creo que sí tiene que haber, por ejemplo, algún mandato para definir en un plazo acotado cuál es el estándar que vamos a considerar adecuado para una vida digna cuando las personas jubilan. También hay que garantizar... ¿Eso significa llevarlo a números? Porque ¿cómo fijamos un estándar? Hacer un mandato para que se lleve a números, pero no queda escrito en la Constitución. A eso me refiero, que dentro de la Constitución se puede establecer, y puede ser un artículo transitorio, que diga que en un plazo de, por ejemplo, 3 años, el gobierno que esté tiene que entregar una referencia de estándar que asegure la vida que las personas necesitan cubrir. Eso es posible de hacer, pero no queda el detalle en la Constitución. Sí queda el hecho de que uno aspira a que haya un estándar que asegura que su vejez va a ser adecuada. También en la Constitución tiene que asegurarse la viabilidad del sistema. Uno no puede prometer cosas que después no se van a poder cumplir. Y yo creo que eso es un compromiso que sí tiene que estar en la Constitución. Cuando uno ve la proyección de población, vemos que la población que va a estar trabajando en 20 años más es menos que la que va a estar jubilada. Y si uno descansa en esa dinámica natural, posiblemente se va a producir un déficit. Eso va a ocurrir en el futuro. Lo que uno deja antes son las condiciones para prevenir y para ir corrigiendo en el tiempo que esos desajustes se corrijan, por ejemplo, con aportes fiscales mayores. Les quiero recordar el tiempo que tienen. Al tiro le doy la palabra a Andrés. 3 minutos con 55 segundos le quedan a Gloria Hood. A Andrés Palma le queda bastante más. A 5 minutos con 25 segundos. Así que le doy la palabra. ¿Está de acuerdo, Andrés, con la propuesta que hace Gloria Hood acerca de establecer o que en la Constitución se establezca un nivel, un estándar de vida de la persona después de ser jubilada? ¿O usted insiste en que debe haber un guarismo, un número de reemplazo que debe tener la jubilación y que debe estar ese guarismo escrito en la Constitución? Puede ser un estándar, no necesariamente un guarismo. En todo caso, si hubiera un estándar o un guarismo, el actual sistema de pensiones hubiera tenido que haberse cerrado hace muchos años porque no cumplió con ninguna de las expectativas que le fijaron. Ya, ahora entremos a ese tema, porque ya que la Constitución evidentemente se tiene que hacer cargo de muchos temas, ¿cierto? Y entre ellos está el de la seguridad social. ¿Debería la Constitución mantener la cotización previsional como propiedad individual o avanzar hacia un modelo mixto o solidario? ¿Debiera también quedar eso establecido a nivel constitucional, Andrés? Yo creo que a nivel constitucional debe estar establecido que el sistema de protección social... De seguridad social, claro. Es lo que debe quedar establecido en la Constitución. Si los proveedores del sistema de protección social son privados o son públicos, es un tema para mí secundario. Pero lo que sí debe quedar es que el sistema de protección social debe garantizar a todos determinados estándares. Y eso significa necesariamente solidaridad
en una sociedad tan desigual como la chilena. Ya, pero una cosa son los proveedores, digamos, quién provee, si hay AFP, si no hay AFP, usted dice que eso debiera quedar como materia de ley. Pero el hecho de establecer si los fondos previsionales son de propiedad de las personas, de propiedad individual, o en realidad es un modelo mixto o un modelo solidario, ¿eso no debiera quedar escrito en la Constitución? No, porque podemos modificar eso a lo largo del tiempo. Si nosotros quisiéramos que solo fueran fondos de impuestos personales administrados por privados, como es hoy día. Capitalización individual, porque claro. es un impuesto que uno está obligado a pagar, pero se lo paga un privado para que se lo administre. Si solo ocurriera eso, no tendríamos garantizado el nivel de pensiones digno para todos los chilenos. Ese sistema no funciona. Gloria. Nosotros somos partidarios de la propiedad de los fondos y ¿Garantizados en la Constitución? sí, como O sea, que propiedad, salga en la Constitución que los fondos las son... personas tienen el derecho sobre sus fondos de pensiones y a decidir quién se los administra y cómo. Eso nos parece que es un derecho básico. Eso no significa que solamente tengamos cuentas de capitalización individual. Puede haber un componente solidario y ese componente solidario puede ser o voluntario o un aporte del Estado. Tenemos que ver cómo, por eso hablaba de esta proyección. Sí. En el futuro va a necesitar de todas maneras aporte estatal para garantizar ese estándar que queremos que todas las personas tengan para vivir tranquilos. Ahora, Si es un aporte del Estado, eso no es propiedad privada. Entonces resulta que los fondos de pensiones, o sea, si yo hago un ahorro personal, es propiedad privada. Ya, pero pero que si eso es un sí. aporte del Estado, no es propiedad claro, privada. pero es que se puede hacer Para el esa fondo distinción. solidario. Una parte que sea capitalización individual, que es hoy día, pero hay otra parte hoy día que también la aporta el Estado. Por eso, la pensión garantizada universal, por ejemplo. Si yo capitalizo mi propio ahorro, ¿Sí? eso es mío. Sí. Y nadie discute al respecto. Pero si la pensión y el sistema de pensiones tiene un aporte del Estado, eso no es propiedad privada. No, eso iría a un fondo solidario. Eso es lo que digo yo, que cuando sea necesario ese complemento, el Estado tiene que estar presente. Ahora, mientras estamos, o ustedes, si es que salen electos, van a estar, digamos, discutiendo y redactando esta nueva Constitución, vamos a tener en paralelo, ¿cierto? Va a estar la discusión de la reforma previsional. Van a ir, para bien o para mal, digamos, las cosas probablemente van a ir en paralelo. Entonces quiero preguntarle, ¿qué debería cambiar o ceder el gobierno en su reforma para lograr un acuerdo y concretar? Porque todos estamos de acuerdo en la urgencia de tener una reforma previsional, ¿cierto? Como que nadie debate eso, o nadie lo discute. Pero el gobierno sabe que su reforma, la que tiene actualmente y la que presentó hace algunos meses, no tiene los votos. Eso también lo sabe la ministra Jara y lo ha dicho. ¿Qué debiera ceder el gobierno en ese proyecto para lograr un acuerdo y para lograr sacar adelante esa reforma? Gloria. La flexibilidad en los prestadores, porque el gobierno lo que plantea es que exista una única entidad del Estado que administre todos los fondos de pensiones. Nosotros creemos que las personas se benefician si tienen posibilidades de elegir y puede haber algún prestador del Estado y muchos prestadores privados con distintas modalidades, una mayor flexibilidad y que sea la persona la que decide sobre sus fondos. Creo que ese es un elemento muy importante y lo otro es cuánto del aumento, que todos estamos de acuerdo en aumentar la cotización, va a capitalización individual y cuánto va a un fondo solidario. Andrés. Yo creo que todos tienen que ceder. Llevamos 3 gobiernos, la presidenta Bachelet presentó un proyecto de reforma y el Congreso no lo despachó. El presidente Piñera presentó un proyecto de reforma y el Congreso no lo despachó. El presidente Boric presentó un proyecto de reforma y tal vez el Congreso no lo despache. Yo digo, aquí todos tienen que ceder porque las pensiones son miserables y no pueden seguir siendo así. Hay una obligación moral del Parlamento, del gobierno, de los partidarios del gobierno y de la oposición de llegar a un acuerdo. Ya, pero por ejemplo, en lo que plantea Gloria Huth acerca del 6%, ¿cierto? Hay un acuerdo lo que se ha planteado es que hay un aumento de la cotización de ese 6% que va a cargo del empleador. ¿A dónde debiera ir ese 6%? ¿Debiera ser 3 y 3, por ejemplo, 3 a cuentas individuales y 3 a un sistema solidario, que era el proyecto que en algún minuto hizo el expresidente Sebastián Piñera? ¿O debiera ir, como los que sostiene el gobierno actual, completamente a solidaridad? Lo que necesitamos es que mejoren las pensiones. Sí. Hay que hacer el cálculo y ver cuál es el sistema que mejora las pensiones de más chilenos. Porque
si hay un poquito de solidaridad, entonces algunos van a tener que ceder. ¿Cuál es la fórmula que mejora las pensiones de más chilenos? Eso es lo que hay que adoptar. Ya, ¿pero a usted le gusta la fórmula planteada por el gobierno en su reforma? En lo básico, sí. ¿Y en la parte del destino del 6%? Sí. Ya. ¿Gloria? Yo tengo problemas con la forma en que lo han planteado, porque lo que están proponiendo es tomar los fondos de pensiones de las personas que ahora están trabajando, Sí. con eso mejorar las pensiones, que es legítimo, pero en vez de ser fondos generales de la nación, lo hacen con los fondos de las personas que están ahorrando ahora, y a esos que están ahorrando ahora les entregan una especie de vale para una rentabilidad futura. Entonces hay cosas nocionales las que se cuentas llaman. nocionales. Pero eso es por el que es- 6% adicional, que no es por el un 10% vale. básico. Claro, pero sigue siendo una ficción que no tiene una certeza. Y nosotros lo que queremos es que las personas tengan certeza de que cuando jubilen van a tener una pensión decente para tener una vida digna. Ya, o sea, cuentas nocionales no. No, me parece que eso es poco realista y evade el hecho de que el Estado tiene que poner los fondos para ese aumento, y para el aumento de las pensiones Pero actuales. ya lo está poniendo también con la pensión garantizada universal. Sí, pero hay que mejorar la pensión garantizada universal y eso es algo en lo que estamos todos de acuerdo y eso debiera ser con fondos generales de la nación y no con lo que están ahorrando ahora las personas que están trabajando. Ya, pero entonces, para que quede bien claro, Gloria, que le queda 1 minuto con 20 segundos, mientras que Andrés Palma 30 le quedan... me dice aquí, ¿eh? ¿Ah? 1:30, y dije 20. Sí. Perdón, es que soy cortavista. 1:30, tiene toda la razón, Gloria. Andrés Palma le queda bastante más, 2 minutos con 53 segundos. Pero entonces, para que quede bien claro, si es que no existen las cuentas nocionales, como lo plantea el gobierno ahora, ese 6% ustedes consideran que debiera ir completo a capitalización individual y por lo tanto no hay solidaridad, en ese esquema no hay solidaridad en el sistema. O sea, la solidaridad la pone el Estado solamente. Exactamente, sí. Ya, no el resto de todos nosotros. Bueno, eso es parte de la discusión. Nosotros estamos planteando esto, pero como decía Andrés, el presidente Piñera propuso que fuera 3 y 3. Sí. Que fuera 3 a la cuenta individual y 3 a la ¿Y eso tampoco estarían a lo dispuestos solidario. ustedes? Habrá que conversarlo, pero lo que estamos planteando ahora es 6 a la cuenta individual porque parte importante del rechazo tuvo que ver con que las personas querían la propiedad de su fondo de pensiones. Claro, lo que pasa es que ese 6% supuestamente es distinto a la capitalización individual del 10%. Pero ya, Andrés, frente a esto, las cuentas nocionales, ¿a usted le parece una buena forma de solidaridad? Eso que hoy día, en el fondo, se le cargue a la gente que hoy día está cotizando, la mejora de la gente que está jubilando. Yo insisto en mi planteamiento. Hay que buscar la fórmula que mejore las pensiones a la mayor cantidad de chilenos. Hay impuestos que se pagan para que suban las pensiones. Se rechazó la reforma tributaria en la Cámara de Diputados, no puede subir la PGU. No sabemos qué va a pasar con el incremento del impuesto que van a tener que pagar los empleadores para subir al 6%. Pongámonos de acuerdo en la fórmula que suba las pensiones a la mayor cantidad de chilenos, que suba la PGU, pero que también suban las pensiones generadas en función del trabajo. Ya, pero y en ese mismo contexto, le hago una pregunta, porque cuando uno ve las comisiones expertas, así como usted dice, llevamos como 3 gobiernos con proyectos que no salen adelante, llevamos también como 3 comisiones. Porque ha sido demasiado ideológica la discusión y supuesto. muy poco práctica. Ya, si pero- nos ponemos de acuerdo que suba la mayor Sí. cantidad posible de chilenos, vamos a llegar a un acuerdo. Vamos a decir, tantos chilenos van a subir la pensión, esta es la fórmula. Ya, pero en esa fórmula también, si uno ve lo que dicen los expertos en su momento, en las comisiones Bravo, la comisión Marcel, etcétera, uno, por ejemplo, de los puntos importantes que decían eran subir la edad de jubilación de las personas en nuestro país, de las mujeres concretamente en nuestro país. Eso no está en ninguna reforma porque es impopular. Entonces, si uno se pone práctico de cómo subir las pensiones, también tendría O sea, tendría que hacer caso a eso que dicen los... Tú me preguntaste por las fórmulas que están en Sí. discusión. Si yo fuera el que propusiera una fórmula, subiría la edad de jubilación y subiría no al 6, sino al 20% la cotización que corresponde. Mira, Gloria, ¿está de acuerdo con eso? Eso es lo que tienen los países europeos. Sí, es verdad. Tienen el 20%. Bueno, eso era lo que preguntémosle a tenía. Macron, que lo eso es lo que tuvieron. tiene, eso es lo que tiene el sistema antiguo. Las personas que todavía están en el sistema antiguo tienen el 20% y es menos que lo que tienen las Fuerzas Armadas. Esa es una ¿Gloria? discusión bien compleja Sí. porque
la expectativa de vida de la población crece y sigue creciendo y va a seguir creciendo. Así que esa es una ecuación que hay que resolver con harta cabeza y proyectándolo bien. Por eso yo le pongo tanto énfasis a proponer un sistema de pensiones que sea viable en el largo plazo. Ese es un desafío grande que tiene que quedar bien amarrado en la Constitución. Ya, pero usted está de acuerdo en que el 10% es demasiado poco, obviamente se tendría que haber reajustado hace muchos años y no se hizo, pero el 18% también, o sea, el 16% al que estaríamos llegando también sigue quedando corto pensando en precisamente las proyecciones de vida que tenemos hoy día los chilenos. Sí, no son directamente comparables los casos entre todos los países porque tienen estructuras laborales además y de remuneraciones distintas. Y creo que por eso es importante prever en la Constitución la viabilidad. Vuelvo al punto en que todo esto es posible de proyectar, de estimar. Yo me dediqué mucho tiempo a hacer esos modelos de simulación. Hay variables que son muy concretas, como la población. Uno puede anticipar cómo va a evolucionar la población y puede anticipar cuándo se va a necesitar un suplemento. Por eso digo, la Constitución tiene que tener un mandato para hacer un compromiso y entregar una solución que sea concreta de una vez por todas, porque es verdad, se me acabó, lo que dice Andrés, que ha habido intentos y no se ha concretado ninguno. Se le acabó el tiempo a Gloria Hood, le queda todavía 1 minuto con 24 segundos. Andrés Palma, así que obligada a escuchar a Andrés Palma, a Gloria Hood. Quiero preguntarle, le vamos a pedir unos segundos después para Perdón, que... un tema muy pequeño. Supuesto. Yo apoyé una propuesta de una organización de trabajadores que propone un 7% de capitalización individual, un 7% del empleador y un 7% del Estado para el sistema previsional, es decir, un 21% en total. Ya, pero eso no ha visto la luz, esa propuesta. No, pero hay una propuesta de las organizaciones de trabajadores que proponen eso. Ya, y dentro de su propuesta, ¿quién debiera administrar el sistema previsional? Hay 2 elementos en el sistema, hay 3 elementos. Uno es la distribución de los fondos, otro es la recaudación que sea un ente público, a mí me parece lo más eficiente. Ya. Y esos fondos se pueden invertir por múltiples actores. Ya, pero esos actores pueden ser fondos de inversión, digamos, se pueden licitar, porque ahí es donde vienen los problemas. ¿Puede ser una AFP? Sí, puede ser una AFP que administre fondos, sí, ¿por qué no? Ya, o sea, no se soluciona el problema, digamos, con terminar con las AFP. No se soluciona el problema con terminar con la AFP, además que van a seguir administrando el 10% porque estamos en una realidad. La realidad es que el 10% se va a quedar. Ya, y le pregunto otra cosa, entonces, ¿AFP estatal sirve de algo? Debiera servir de algo, puede poner algo más de competencia, pero si recaudamos todo por una sola mano, puede que no tenga sentido una AFP estatal porque el gran costo de administración que tienen la AFP y que la hacen cara y poco rentable para los beneficiarios del sistema es su estructura comercial. Ya, ahora, si hay algo que se le ha salvado, digamos, que se ha destacado de las AFP, es la rentabilidad de los fondos, no precisamente los 2 últimos años, pero de la inversión de los fondos. Sí. Por eso, que ellos no recauden, pero que inviertan. Ya, o sea, podrían seguir, en su idea, podrían seguir ellos mismos. Son buenas administradoras de fondos de inversión. Perfecto. Le quedan pero no son buenas otorgantes de pensiones. Ya, perfecto, entiendo el punto. 4 segundos le quedan a Andrés Palma. Señorita directora, ¿le podemos dar un segundo para que Gloria Hood pueda responder? Primero, fin a las AFP y quién debe administrar. 10 segundos, Gloria, no le vamos a dar más, me dicen aquí. Ya. Fin a las AFP y quién debiera administrar el sistema previsional. ¿Y si está de acuerdo con esta fórmula que plantea Andrés Palma? Yo creo que es una oportunidad para revisar el sistema de pensiones en Chile profundamente. Me parece que eso hay que hacerlo. Y si significa fin a las AFP, será, pero creo que el modelo de gestión y administración es indispensable tenerlo porque necesitamos rentabilidad de los fondos. Terminado el tiempo adicional de Gloria Hood. Andrés, le quedan 4 segundos. Más 10. A ver. No se queda atrás. Ya. No, no cabe ninguna duda que el sistema de pensiones que existe en Chile no funciona. Las pensiones no son suficientes. La gente se jubila por la AFP con pensiones de 20.000 pesos, de 50.000 pesos, de 200.000 pesos, que son absolutamente insuficientes para una vida digna.
Por lo tanto, hay que cambiar el sistema y yo vuelvo a insistir, 3 intentos, 3 gobiernos, pónganse de acuerdo técnicamente en mejorar las pensiones de los chilenos. Tiempo adicional y todos los tiempos. Andrés Palma, Gloria Huth, muchas gracias por estar con nosotros en este debate. Mañana nos encontramos en otro debate con otros candidatos o candidatas aquí en 24 Debates. ¿Ya sabes quién es tu candidato o candidata al Consejo Municipal? Bueno, un equipo de... No es Consejo Municipal. Dije Consejo Municipal, estoy diciéndolo todo mal y Andrés Palma va y me corrige, toda la razón. Consejo Constitucional. Sí. Ya, ahí lo dije bien, ¿cierto? Sí, y hay que decir además que voten por el B8. Ya, entonces No, yo por pues el sí. E25. Ya, lógico, pues aquí tiene que ser justa la situación, cada uno promoviendo su lista y su número en la lista. Un equipo de 24horas.cl contactó a los candidatos y candidatas y les realizó una serie de preguntas, 9, para que dieran a conocer sus ideas y propuestas de cara al nuevo proceso constitucional. La idea es que la gente vaya a votar informada el día 7 de mayo. Así que todas estas respuestas quedaron plasmadas en una plataforma web donde por región o por nombre podrás encontrar las opciones de tu zona y así conocer a tu candidato y votar informado e informada junto a 24horas.cl. Son las 7 de la tarde con 1 minuto y ya estamos atrasados, así es que muchas gracias por estar con nosotros, que tengan una muy buena tarde y muchas gracias a los dos candidatos. Mucha suerte el próximo 7 de mayo. Gracias. Gracias. 24 Debates.